Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema. Entonces vamos a empezar con el modelado de datos, entidad-relación. Este modelado conceptual es una fase muy importante para diseñar correctamente una aplicación de base de datos. Por lo general, el término aplicación de base de datos se refiere a una base de datos concreta y a los programas asociados encargados de implementar las consultas y las actualizaciones de las bases de datos. En esta figura muestra una descripción simplificada del proceso de diseño de una base de datos. El primer paso es la recopilación y análisis de requisitos. ¿Ok? Durante este paso, los diseñadores de base de datos entrevistan a los potenciales usuarios de la base de datos para comprender y documentar sus requisitos en cuanto a los datos necesarios. En paralelo al estudio de estos requisitos, resulta útil especificar los requisitos funcionales de la aplicación, que consiste en las operaciones o transacciones definidas por el usuario que se aplicarán a la base de datos, incluyendo las recuperaciones y actualizaciones. En el diseño de software es frecuente utilizar los diagramas de flujos de datos, diagramas de secuencia, escenarios y otras técnicas para especificar los requisitos funcionales. Una vez recopilados y analizados todos los requisitos, el siguiente paso es crear un esquema conceptual. ¿Okay? Aquí está. Para la base de datos, mediante un modelo de datos conceptual de alto nivel, este paso se denomina diseño conceptual. El esquema conceptual es una descripción concisa de los requisitos de datos por parte de los usuarios e incluye descripciones detalladas de los tipos de entidades, relación y restricción. Se expresa utilizando los conceptos proporcionados por el método de datos de alto nivel. El esquema conceptual de alto nivel también se puede utilizar como referencia para garantizar que se han reunido todos los requisitos de datos de los usuarios y que esos requisitos no entran en conflicto. Esta metodología permite a los diseñadores de base de datos concentrarse en especificar las propiedades de los datos. Durante o después del diseño, el esquema conceptual se puede utilizar las operaciones básicas del modelo de datos para especificar las operaciones de usuario de alto nivel, identificadas durante el análisis funcional. Esto también nos sirve para confirmar que el esquema conceptual satisface todos los requisitos funcionales identificados. Es posible realizar modificaciones en el esquema conceptual si con el esquema inicial no se pueden especificar algunos de los requisitos funcionales. De modo que el esquema conceptual se transforma de modelo de base de datos de alto nivel en modelo de datos de implementación. Este paso se conoce como diseño lógico o asignación de modelo de base de datos. Su resultado es un esquema de base de datos en el modelo de datos implementados. En el último paso es la fase de diseño físico, durante la cual se especifican las estructuras de almacenamiento interno, los índices, las rutas de acceso y la organización de los archivos para la base de datos.
En paralelo a estas actividades, se diseñan e implementan los programas de aplicación como transacciones de base de datos correspondientes a las especificaciones de transacción de alto nivel. ¿Okay? En este diagrama se describe un ejemplo de la aplicación de base de datos denominada empresa, que sirve para ilustrar los conceptos del modelo entidad-relación básico y su uso en el diseño del esquema. En primer lugar, se enumeran los requisitos de datos para la base de datos y después se crea un esquema conceptual paso a paso tras introducir los conceptos de modelado del modelo entidad-relación. La base de datos empresa sirve como seguimiento de los empleados, los departamentos y los proyectos de una empresa. La empresa está organizada en departamentos. Cada uno tiene un nombre único, un número único y un empleado concreto que lo administra. Se realizará un seguimiento de la fecha en que ese empleado empezó a administrar el departamento. Y un departamento puede tener varias ubicaciones. Un departamento controla una cierta cantidad de proyectos, cada uno de los cuales tiene un nombre único, un número único y una sola ubicación. Almacenaremos el nombre, el documento nacional de identidad, la dirección, el sueldo, el sexo y la fecha de nacimiento de cada empleado. Un empleado está asignado a un departamento, pero puede trabajar en varios proyectos que no están controlados necesariamente por el mismo departamento. Se hará un seguimiento del número de horas por semana que un empleado trabaja en cada proyecto. También se realizará el seguimiento del supervisor directo de cada empleado. También se desea realizar un seguimiento de las personas a cargo de cada empleado por el tema de los seguros y por cada persona a cargo o subordinado se registrará su nombre de pila, sexo, fecha de nacimiento o relación con el empleado. ¿Okay? Entidades y atributos. El objeto básico representado por el modelo entidad-relación es una entidad que es una cosa del mundo real con una existencia independiente. Una entidad puede ser un objeto con una existencia física, por ejemplo, una persona en particular, un coche, una casa o un empleado, o puede ser un objeto con una existencia conceptual, por ejemplo, una empresa, un trabajo o un curso universitario. Cada entidad tiene atributos, propiedades particulares que lo describen. Por ejemplo, una entidad de empleado puede describir mediante el nombre, la edad, la dirección, el sueldo y el trabajo que desempeña. Una entidad en particular tendrá un valor para cada uno de sus atributos. Los valores de los atributos que describen cada entidad se convierte en la parte principal de los datos almacenados en una base de datos. ¿Okay? Los tipos de relaciones, conjuntos de relaciones, roles y restricciones.
En esta imagen hay varias relaciones implícitas entre los distintos tipos de entidades. De hecho, en cuanto a un atributo de un tipo entidad se refiere a otro tipo de entidad, decimos que existen algunas relaciones. Por ejemplo, el atributo director de departamento se refiere a un empleado que dirige el departamento. El atributo departamento de control de proyecto se refiere al departamento que controla el proyecto. Y el atributo supervisor de empleado se refiere a otro empleado. El atributo departamento de empleado se refiere al departamento para el que trabaja el empleado. Y así sucesivamente. En el modelo entidad-relación, estas referencias no deben representarse como atributos, sino como relaciones, que que ya lo vamos a explicar en la siguiente clase, ¿ok? En este esquema o en este diagrama, la base de datos de empresa se refinará para representar explícitamente las relaciones en el diseño inicial de los tipos de entidades. Las relaciones se capturan normalmente en forma de atributos. Al depurar el diseño, esos atributos se convierten en relaciones entre los tipos de entidades. Tipos de conjuntos e instancias de relaciones. Un tipo de relación R entre n tipos de entidades E1, E2 hasta En define un conjunto de asociaciones o un conjunto de relaciones entre las entidades de esos tipos de entidades, como en el caso de los tipos de entidades y los conjuntos de entidades. Normalmente se hace referencia a un tipo de relación y su correspondiente conjunto de relaciones con el mismo nombre. R, matemáticamente, es el conjunto de relaciones de instancias de relación, de relación RI, donde RI asocia n entidades individuales, E1, E2 hasta N, y cada entidad E1 de RI es miembro del tipo de entidad EJ. Por lo tanto, un tipo de relación es una relación matemática en E1, E2 hasta En en forma alternativa. Se puede definir como un subconjunto del producto cartesiano E1 por E2. Se dice que cada uno de los tipos de entidad participa en el tipo de relación de forma parecida. Cada una de las entidades individuales se dice que participa en la instancia de una relación. Grado de relaciones, nombre del rol y relaciones recursivas. El grado de un tipo de relación es el número de tipos de entidades participantes, por lo tanto, la relación trabaja para es un grado 2. Un tipo de relación de grado 2 se denomina binario y un tipo de grado 3 ternario. Un ejemplo, un ejemplo de relación ternaria es suministro, donde cada instancia de relación RI asocia tres entidades: un proveedor, un repuesto y un proyecto, siempre que S suministre un repuesto P al proyecto J. Las relaciones pueden ser generalmente de cualquier grado, pero las más comunes son las relaciones binarias.
Las relaciones de grado más alto son por lo general más complejas que las relaciones binarias. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Espero le hayan entendido un poco. ¿Sale? En la siguiente clase lo seguiremos explicando. Muy bien. Bueno, nos vemos. Que pasen un bonito día.